Queridos hermanos, estamos ahora en la segunda sesión o el segundo paso de este curso para dirigentes. Estamos tratando de explicar de la mejor forma posible qué es Schoenstatt, cuál es la propiedad de nuestro mundo como movimiento. Y para ello dijimos, siguiendo la recomendación del fundador, vamos a ir viendo los hitos o momentos de gracia centrales que ha tenido la historia de la familia de Schoenstatt. Hicimos una presentación general para enfocar el tema y ahora vamos ya más directamente a tratarlo. Estamos tratando de captar el contenido del primer hito de la familia, del 18 de octubre de 1914. Decíamos que estos hitos no son algo que surge de la nada o que de repente aparece algo, sino que tienen un antes, una hora y un después. Y eso es muy importante tenerlo claro ante nosotros. Se trata de un desarrollo orgánico de una meta que el fundador tiene ante sí y un proceso orgánico en el cual vamos viendo cómo Dios conduce al fundador a abordar la realización de esa meta. Yo quiero leerles a ustedes ahora un pequeño trozo de un ensayo que hizo el padre Kentenich, si no me equivoco, en el año 51, que se lo entregó al padre Agustín Bea, jesuita, que era en ese tiempo consultor del Santo Oficio. El padre escribe lo que llamó él las claves para entender Schoenstatt. Y al inicio dice así: quien quiera formarse una opinión personal valedera sobre Schoenstatt, es necesario que sepa cómo se gestó Schoenstatt, qué características tiene y qué fines persigue. Las presentes claves apuntan a dar una respuesta breve y clara a estos interrogantes. Y la manera más sencilla y adecuada de hacerlo es exponer con concisión la historia de Schoenstatt y reflexionar sobre ella. Es lo que estamos tratando ahora de hacer. Se dice popularmente que sabiendo cómo ha surgido algo, se sabrá también entonces lo que es y lo que pretende. Para alcanzar este objetivo no basta con hacer una mera lista de hechos que interpretar, ordenar estos hechos según determinados puntos de vista. Se trata sobre todo de poner de relieve y seguir el desarrollo de las ideas y fuerzas motrices en el transcurso del tiempo. Es lo que estamos tratando justamente de hacer ahora. Que se han ido desarrollando creativamente. Este es el camino que recorren estos ensayos, el método que se aplica. Ideas y fuerzas motrices son las dos claves que permitirán explicar y entender qué es Schoenstatt. Este es el trasfondo de todo lo que estamos haciendo, o tratando de hacer. ¿Cuáles son las fuerzas propulsoras y cuál es la idea directriz que guió al padre Kentenich en este camino, en el desarrollo de Schoenstatt? Es un proceso, hemos dicho. No es que el padre Kentenich de pronto, casi de la nada, hubiera dicho, tenía a los jóvenes ahí, entonces yo los voy a convidar a que pidamos a la Virgen. No. Venía él con un bagaje bastante contundente. No venía así nomás. Él había tenido una historia, había reflexionado, había tenido experiencias fundamentales en su vida
Y todo eso iba conformando lo que él después, Dios le llamaba a realizar en Schoenstatt. Ideas directrices y fuerzas propulsoras. ¿Cuál es la idea directriz que guió la fundación de Schoenstatt? Fíjense que aquí el padre Kentenich dice algo bien interesante. Dice, yo nací como una idea congénita o innata. Hay algo a veces que uno puede ver en algunas personas o fundadores también como que tienen una cosa puesta, por así decir, nacen con una idea. Yo quisiera hacer algo tengo delante que me parece que tengo que realizar. Bueno, esto para el padre Kentenich fue muy fuerte. Dice, desde muy temprano él fue dándole forma a una idea. Hay que forjar, se decía a sí mismo, un hombre nuevo en una nueva comunidad. ¿De dónde surgió esto? ¿Cómo surgió esto? Surgió, en primer lugar, a partir de la experiencia vital del padre Kentenich. Yo creo que gran parte de lo que es Schoenstatt se explica justamente por esa primera historia de Schoenstatt en el padre Kentenich, o la historia del padre Kentenich. Y su experiencia en concreto familiar. En 1949, el 31 de mayo, él va a hacer una alusión, varias veces vamos a referirnos a ello, diciendo, yo experimenté en mi propia persona los problemas del hombre actual. ¿Y cuáles eran esos problemas? En gran parte era la destrucción del hogar. La pulverización, va a decir el padre más tarde, ¿no es cierto?, de los vínculos interpersonales, o de lo que él llamó el organismo natural y sobrenatural de vinculaciones. El padre fue un hombre sin hogar. Y ahí en ese contexto, digamos, en forma muy marcante, sin padre, no tuvo una buena experiencia de padre. Mejor dicho, tuvo una muy mala experiencia de padre. El papá no lo reconoció. Más todavía cuando él tenía la inquietud sacerdotal y que necesitaba, por la realidad de ese tiempo en la iglesia, ¿no es cierto?, un hijo natural no podía entrar a una comunidad religiosa. Él vivió la primera infancia, estaban sus abuelos todavía, después solo su madre, los abuelos murieron y la madre no pudo tenerla, ella servía en diversas partes, digamos, como empleada doméstica. No podía cuidar del hijo y lo entrega, como sabemos, a un orfelinato. Eso fue muy marcante para el padre. Por eso entendió también a los miles y miles de personas que hoy día no tienen hogar, o millones habría que decir. Quizás lo tengan materialmente, pero no lo tienen psicológicamente. No hay hogar, es un hombre, un vagabundo el hombre actual, un solitario. La segunda cosa que yo creo que influyó mucho en él fue una reacción también instintiva en el padre contra el sistema pedagógico de ese tiempo, contra la escuela, contra el kinder ya, la guardería, no sé cómo se dice en otros países. ¿Se recuerdan? Hay una escena en que él se cae al pozo de agua que las casas tenían y prácticamente casi se ahoga, lo sacan inconsciente, lo tratan de reavivar y no había caso, hasta que no sé si era una prima, yo muy bueno para estas cosas concretas se me van a veces, pero creo que era una prima, una parienta, le dice, despiértate, vamos a llevarte a la escuela y tenemos un santito. Y él despierta y dice, no quiero santito ni quiero ir al colegio, no quiero ir al kinder. Él instintivamente sufre una educación, una manera de educar impersonal, ¿no es cierto?, racionalista, que pasaba por encima de las actitudes y realidades de las personas, en el cual el profesor era una especie de Dios que estaba ahí, una pedagogía de castigo, de formas, etc. Eso lo marca mucho. Y por contraste él va afinando su idea congénita. Tiene que ser un hombre que tenga hogar, un hombre que no esté en la angustia, en la nada. Tiene que ser un hombre educado de otra forma. Necesitamos otro tipo de personas, no este formalismo que existe hoy día. Eso es muy fuerte para el padre.
Y otra cosa, otro de los factores que van conformando a lo largo del tiempo, ¿no es cierto?, clarificando esta idea directriz, es sus crisis juveniles, en su adolescencia, en su juventud, cuando estuvo en el orfanato, después en el noviciado, en el tiempo seminarista. El padre sufrió múltiples crisis psicológicas que en un momento, dice él, me parecía que iba a volverme loco, no podía más. Es difícil determinar exactamente cuáles eran. Él da algunas pistas, sí. Era una crisis de individualismo, de incomunicación, de soledad. Dice, yo no podía unir el mundo natural con el mundo de la revelación. Había desajustes que no era capaz de dominar, no entendía cómo. Sufrió, y sufrió psicológicamente y sufrió corporalmente. Padre pertenecía, como se decía, al club de los enfermos, ¿no? Porque era uno de los que más iba a la enfermería. ¿Qué le hace ver esto? Le hace descubrir poco a poco la necesidad, por contraste, de que tiene otra manera de pensar y de vivir. Hay que ver el mundo natural y sobrenatural en forma distinta. Y ahí la clave para él es el único, en realidad, vínculo profundo, personal, que tuvo durante todos esos años, su amor entrañable, habría que decir, casi innato. Sus abuelos y su mamá eran muy marianos, ¿no es cierto? Había una cultura donde la Virgen estaba presente. Pero para él esto fue algo especialísimo, sobre todo a partir del momento en que la mamá lo deja en el orfanato y se lo entrega a la Virgen. Le dice, ahora tienes que ser su madre, tú tienes que asumir la tarea de madre para él. Y él lo toma muy en serio y formula esa oración, Ave Inmaculata. Bueno, así va encontrando no solamente en esos problemas, en esa historia, en esa soledad, en ese individualismo en que estaba encerrado él, en esa tensión interior, encuentra un refugio en María. Y no solamente un refugio, encuentra la solución. Porque ve que con ella las cosas se aclaran. Dios se le revela en María, a través de ella, como un Dios de la vida, de la historia, que interviene en la historia, que nos quiere, que no está ajeno a la historia. No un Dios idea, un racionalismo, no forma, sino que en la vida concreta. Y que Dios se vale de nosotros y nos quiere a nosotros como interlocutores. ¿Cómo lo vio en María? La compañera y colaboradora del Señor. El Padre prueba todo lo negativo del tipo de hombre de nuestro tiempo y dice él, prueba también y muy profundamente el remedio, la medicina, en la Virgen, como madre verdadera y como educadora. Y eso aclara su idea directriz. Hay que crear un hombre nuevo. ¿Cómo tiene que ser ese hombre? Una de las cosas más fuertes en el Padre Kentenich, por toda la historia, dice, tiene que ser un hombre auténtico, libre, capaz de decidir por sí mismo y de realizar por sí mismo. Había sido su historia, por eso la autoformación. Decidirse él mismo. Tiene que poder nadar contra la corriente. Tiene que ser una personalidad. Y no tiene que estar amarrado simplemente a formas que no son auténticas. Y este hombre tiene que tener otra manera de pensar. La formula posteriormente, ¿no es cierto?, como un pensar, un amar y un vivir orgánico. Y este hombre libre que piensa, ama y vive orgánicamente es un hombre tremendamente mariano, porque en María tiene el ideal de lo que tiene que alcanzar y tiene a la vez la fuerza, ¿no es cierto?, la compañía, la gracia que nos llega a través de ella como educadora y compañera del Señor. Él va definiendo también que este hombre nuevo, arraigado ahora en el corazón de María, tiene que formar una nueva comunidad. Una comunidad en que exista la experiencia de un amor verdadero, de vivir en, para y con el otro.
no una comunidad, sociedad por así decir, no un mero compañerismo, sino que una comunidad donde yo me descubro en la relación a las otras personas, al tú, y donde yo me desarrollo en relación a esas personas, donde yo soy parte de esa comunidad y esa comunidad también me abarca y me cobija a mí. Una nueva comunidad. Y por último, el padre Kentenich dice, este hombre es y tiene que ser y está llamado a ser tremendamente apostólico.